nombre es José Barcala. Yo pertenecía a la Armada. Yo entré a hacer la carrera de suboficiales. En ese momento tenía el grado de cabo segundo. Estuve en el buque hospital, designado al buque hospital porque estaba en el Hospital Naval Buenos Aires. En ese momento ya fue a fines de abril, embarco en comisión a ese buque. Primero salió como buque rescate y después lo transformaron en buque hospital cuando la Convención de Ginebra, después que hundieron el crucero Belgrano, lo declaró buque hospital. A partir de ahí empezamos a ir a Malvinas. Yo siempre cuando iba a la escuela primaria, que veía los mapas y todas esas cosas, y me gustaba todo lo que era el mar, navegación, conocer. Y Malvinas era una de las cosas que tenía ahí, como que algo me atraía y bueno, dije algún día voy a conocer Malvinas. Y lamentablemente fue en esa situación, ¿no es cierto? Pero bueno, eso fue lo que me llevó a ingresar a la Armada y bueno, seguir la carrera. El primer destino fue un buque tanque de la Armada que reabastecía la flota, buque Punta Médano se llamaba. Cuando es así, uno piensa que va a volver al mismo destino que tenía, porque me destinaron después de ese buque al Hospital Naval, y bueno, no fue así. Me designaron a uno de estos buques, que en ese momento era buque rescate, ya digo, y después lo declararon buque hospital. Yo era cabo segundo de servicios varios, pero me designaron el rol de ayudante de enfermería de camillero. Yo iba en el helicóptero a buscar heridos a la isla, veníamos a bordo, nosotros navegamos junto con los buques hospitales de ellos. O sea, la más participación que tuvimos fue con el buque Uganda, que era uno de los buques de ellos. Se hacía a veces, cuando se hacían las treguas, el alto del fuego, se hacía el rescate de los heridos. Salíamos a navegar todos los buques hospitales y ahí sí se traspasaba de un buque a otro si era conveniente, ¿no es cierto? Pero siempre navegando juntos. Cuando nosotros empezamos a incursionar en Malvinas, los primeros viajes, entramos por la parte donde tenían tomada los ingleses. Primeros viajes nos abordaban ellos, revisaban el barco, porque fue un barco que en cierta forma hizo desembarco de apoyo en la Georgia y en Malvinas también. Entonces es como que cuando nosotros fuimos al rescate del crucero Belgrano, estaba en la duda de que si era un buque que había prestado apoyo o era un buque realmente de rescate que nos revisaron que no tuviésemos armamento, esas cosas. Y bueno, después ya en el segundo viaje ya era un poco más familiar la cosa porque ya ellos se quedaban, por ejemplo, a la mañana así en el helicóptero y se quedaban a veces a desayunar, esas cosas, y después ya ni lo revisaban. Los buques hospitales navegaban todos juntos. Incluso a veces navegábamos con la flota de ellos que nos hacían, se llama poner en sigilosa porque quedaban todo oscura, todo eso, cuando cañoneaban a Puerto Argentino, por ejemplo, y de Puerto Argentino tiraban para el lado de... Así que teníamos el fuego cruzado y nos tiraban para el lado nuestro de Puerto Argentino, que era nuestra gente, nos tiraban para el lado nuestro. Pero bueno, estábamos ahí junto a la flota inglesa, ¿ves? Si no, no se podía hacer nada, obviamente. Era la consigna de navegar todos juntos los barcos hospitales y estábamos ajenos a lo que sucedía en la guerra, ¿no es cierto? Siempre atentos a las treguas que se hacían para los rescates, que salíamos a rescatar con el helicóptero. Y hay veces que, bueno, se daba prioridad a los que estaban más heridos, todo eso, y en 2 o 3 oportunidades trajimos ingleses a nuestro barco. Ya después salían a navegar todos los buques y venían del buque de ellos, del buque hospital, o íbamos, porque ellos también rescataban gente nuestra. Entonces íbamos a los buques de ellos a verlos a los heridos o a traerlos. Todo depende del estado de gravedad, ¿cierto? Muy doloroso, muy chocante fue en ese momento. La verdad que no tomé la pura realidad hasta que no fue el hundimiento de General Belgrano, que ahí rescatamos, yo rescaté compañeros de aula mío, de la escuela, y ahí vi el- la realidad de la guerra, ¿no es cierto? El momento, hasta ese momento uno no cae, ¿no es cierto? Pero ya cuando ve la cosa que es en serio, bueno,
En ese momento uno no tomamos conciencia hasta que no entramos en ese trance de la guerra, pero no, la verdad que no, uno no toma conciencia. Y más cuando ve heridos que son gente conocida, compañeros, sea quien sea, pero bueno, es una situación muy difícil. Y estar en contacto con ellos, los heridos, que muy, muy desesperante que ellos pidan cosas o que los salven o lo que sea, y una vez da prioridad a los heridos más graves, ¿cierto? Pero bueno, siempre todo quiere que lo salven de una situación así, ¿no es cierto? Sí, la preparación la tiene todos los marinos que están dentro de la fuerza, tienen toda la preparación. Pero bueno, llegada a la realidad es otra cosa porque es muy distinto a trabajar con gente herida, y gente empetrolada, como pasó con el crucero General Belgrano, o rescatar de las balsas todos muertos, y bueno, ahí me encontré con la realidad de que sufrimiento, ¿no? A mí me hizo sufrir porque es muy difícil explicarlo, porque a veces a uno le cuesta, ¿no? Porque cuesta explicar eso. Uno se lo guarda, pero porque no sabe si uno va a llegar a ser entendido por los demás, porque es muy difícil. De vivir ese momento de explicarlo es muy difícil, porque de algo que uno no desconoce a la realidad, a encontrarse con ese shock, fue todo así como una película, porque realmente uno en el momento por ahí no se da cuenta y después empieza uno con el tema del proceso de todo, ¿no? Y después uno reacciona. Yo reaccioné con el tiempo y lo fui procesando y todavía no lo voy a terminar nunca de procesar porque es así. Yo, en mi rol de ayudante camillero que iba con el helicóptero, a la vez tenía que cuidar todos los heridos. Nosotros estamos alojados debajo de lo que es la cubierta. En las bodegas se había armado todo lo que es la sala de la gente donde estaban los heridos y todo eso. Y bueno, estaba de un lado estaban los heridos, de otro lado nosotros que los cuidábamos. Todos piden cosas en la desesperación. Teníamos en la consigna de que todo a su orden, digamos, por más que por ahí parezca que tienen prioridad o lo que sea, siempre hay otro con más prioridad. Entonces siempre se veía tratarlo, ¿no es cierto? Tratar de conformarlo, tratar de, por ejemplo, venían a bordo y algunos venían con mucho hambre, congelados los pies, y bueno, querían comer y no se les podía dar nada porque era una cuestión, los médicos decían no, no hay que darles nada, no le vayan a dar nada, hay que tratarlos primero. Pero es algo que uno lo va viendo a medida que yo no estaba preparado para todo eso, la verdad. Uno le pueden decir un montón de cosas. Yo puedo estar preparado para manejar un arma o lo que sea, pero esa es una realidad que se vive únicamente en ese momento. O sea, me parece que no puede haber una preparación. Por más que haya una preparación, no puede haber una. Así es, ese shock que hay que superarlo. Es muy difícil. Los rescates por lo general pasaban de noche. De día había también, pero de noche íbamos a rescatar y llegábamos a la zona y ahí estaban todos los heridos y bueno, decían, este tiene más prioridad, carguen este, y sí. Pero había varios heridores. Claro, no es que llega todo, pero no se podía. Yo creo que fue intenso, pero al principio porque fue lo del crucero Belgrano, porque de ir a un rescate, no tener conciencia en ese momento de lo que era una guerra en sí, para mí fue en ese momento fue lo más choqueante. Lo que más me quedó grabado es como que uno ya se va fortaleciendo, digamos, en ese sentido. Pero siempre me sensibilizó lo del crucero Belgrano porque perdí compañeros. Es un poco como que si a su vez me sensibilicé con el tema de Malvinas, pero después como que quise fortalecer en ese sentido y perdí muchos valores o sea, de amor hacia las cosas, sensibilidad. Perdí, porque como que me puse una coraza de todo. Perdí mucha sensibilidad en el amor a las cosas, ¿no es cierto? Al acercamiento a la familia, escapaba de todo, yo porque escapaba. Bueno, no encontramos el sentido de la cuestión. Yo cuando llegué a Buenos Aires después de Malvinas, no por nada, pero nadie me fue a recibir
como muchas familiares fueron a recibir a sus hijos, fueron a recibir. Yo en ese momento no encontré a nadie, entonces medio como que uno viene sensible ya y busca ponerse una coraza, por decir así, es decir, es fortalecerse. No sé de qué, pero bueno, uno tiende a fortalecerse en ese sentido y escapa de la situación Malvinas. Yo quería escapar, siempre quise escapar, porque me fue muy chocante para mí. ¿Qué edad tenía que... 19 años, era muy joven. Yo no me imaginaba de que iba a ir a un buque hospital. Sí que estaba en el hospital naval, pero ya digo, siempre uno piensa que puede volver al mismo destino que tenía anterior, ¿no es cierto? Y bueno, por circunstancias me tocó ir al buque hospital y con un rol que es fundamental y de mucho contacto con todos los heridos, todas esas cosas. Yo me imaginaba siempre, digo, si vuelvo al buque que tenía el principio, que era el buque tanque ese, digo yo, bueno, a lo sumo, bueno, es el buque, siempre que persiguen más, en un caso de una guerra, son los buques de reabastecimiento. Y digo yo, bueno, en caso de una guerra, circunstancia que pueda hacer que nos hundan. Pero bueno, fue la situación, ¿cierto? Fue un buque hospital y compartí todas esas cosas, ¿no? Sí, no, los riesgos estaban siempre. Los riesgos estaban, de hecho, nosotros cuando íbamos a Puerto Argentino y tuvimos una vez fondeado en Puerto Argentino, ya cuando estaban cerca de Puerto Argentino los ingleses, en un momento se elevó un helicóptero de las colinas y nos tiró dos misiles, que uno pasó por el medio, arriba, y otro pasó por popa, que le pegó a una casita que vivían dos ancianas ahí, pobrecita, bueno, no contaron. Estábamos también con ese riesgo de que no podía pasar. No sé con qué intención fue, pero sabían que era un buque hospital. O el buque después el buque de Malvina tuvo una ruta que hicieron, por el buque era un buque polar, entonces iba a la Antártida. Y, y yo con ese buque me identifico porque fue la parte más fuerte que viví. Lo llevo en el alma, más allá que el buque encalló y está hundido en este momento. Fue la parte de vivencia más fuerte, fue ahí de mi vida, ¿no? Porque la verdad que hay una relación con el barco y con la gente muy fuerte, digamos. Y no muchos días, fue el conflicto, es decir, 2 meses más o menos. Lo que pasé, o sea, yo fui a fines de abril hasta que terminó la guerra en junio, 14 de junio, ¿no? Bueno, sí, yo todos los días me subo al buque, me subo y la verdad que si es el Bahía Paraíso, siempre encuentro esas cosas que me va a llevar a recordar todo el conflicto Malvinas y no quiero. Pues yo puedo contar mi faceta de lo que yo viví y me pueden decir, "Ah, no, pero claro, yo respeto mucho los que estuvieron en frente de batalla, que batallaron, dieron su vida, respeto mucho al caído, si bien no dicen a todos héroes, pero héroes son ellos, los caídos. Yo respeto mucho eso. Todos la vivimos de una forma u otra, pero intenso. Fue muy intenso. Malvinas fue muy intenso. Fue corto, pero muy intenso. Por el clima, por el lugar. No era un lugar muy común, muy especial. Malvinas fue muy especial. Incluso hasta para los ingleses, porque era un terreno muy especial, Malvinas. Muy especial que no se da por cualquier lado. Obviamente, toda guerra es complicado, pero Malvinas era no solo batallar con el enemigo, sino con el clima, con un montón de cosas. Por eso, pobrecitos los que quedaron y los que quedaron mal también. Malvinas, cada vez más el enamoramiento de Malvinas, porque si bien por el mismo sufrimiento y
que siempre sentimos que Malvinas perteneció a nuestra Argentina. Y hoy más que nada seguimos reclamando y vamos a seguir siempre, siempre amando a Malvinas. Pues es un amor incondicional, más porque quedaron nuestra gente allá. Eso es lo que más sensibiliza, digamos. Sabemos que ellos están custodiando a Malvinas y no podemos nosotros abandonarlos. Estamos ahí. Si nos toca ir algún día a Malvinas otra vez, y bueno, iremos. ¿Qué va a ser? Es un decir, yo a mi edad no sé, pero si me mandan, iremos a Malvinas.